Hola, muy buenos días. Espero que ayer os haya gustado la finalización del devocional. Hoy vamos a tener también otra pequeña muestra de lo que ha sido la alabanza en el retiro en el Escorial en Madrid. Pero antes vamos a nuestro devocional de hoy en Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 29. También les dijo: ¿acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís a los demás, seréis medidos. Y aún más que eso, pues al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra de por sí lleva fruto. Primero tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espiga. Y en el momento en que el fruto está maduro, se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. El almud era un recipiente grande de unos 8 o 9 litros de capacidad que se utilizaba para almacenar grano. Jesús está sembrando la semilla de la palabra del reino de Dios, no para que permanezca oculta, así como no se enciende una lámpara para luego colocarla en un lugar donde no pueda cumplir con la función que le merece, alumbrar. Él quiere que el reino sea conocido por todos, si bien antes expresó que no quería que su fama se extendiera demasiado para evitar que fuera confundida con la de un mero vidente o hechicero. La semilla sembrada queda oculta, pero finalmente su fruto se hace visible. Ahora era tiempo de sembrar, pero se acercaba una nueva era en la que los frutos del reino de Dios se harían visibles en la vida de las personas por la influencia de la palabra de Dios en ellos. Muchos estaban en oscuridad y Jesús usa ejemplos de la vida cotidiana absolutamente familiares. Él hace mención de una lámpara, de un almud y también de una cama. La lámpara. En esta parábola, nuestro Señor usó un objeto común, una lámpara, en una escena familiar de cualquier hogar de aquel entonces. La lámpara era un recipiente de barro lleno de aceite con una mecha metida en el aceite. Para que la lámpara diera luz tenía que gastarse a sí misma y había que volver a llenarla de aceite. Si la lámpara no estaba encendida o si estaba cubierta, obviamente no servía para nada en la casa. Ahora los apóstoles eran como esa lámpara. Ellos fueron llamados a propagar la luz de Dios y revelar su verdad, pero no podían darla sin primero recibirla. De allí la amonestación de los versículos 24 y 25. Mientras más oímos la palabra de Dios, más capaces somos de proclamarla a otros. El momento en que pensamos en que lo sabemos todo, se nos va a quitar lo que creemos saber. Debemos prestar atención a lo que oímos, así como ¿qué oímos? Nuestro oír espiritual determina cuánto tendremos para dar a otros. Pero luego también tenemos la idea de una lámpara encendida, que debe estar en el candelero. Este candelero era por lo general un objeto muy sencillo. Podía ser una repisa fijada en la columna del centro de la habitación, es decir, la columna que sostenía la gran viga transversal del techo plano,
o simplemente una piedra sobresaliente en la parte interior de la pared, o un trozo de metal colocado visiblemente para que allí se colgara la lámpara. El sentido, por supuesto, es que los creyentes también deben dejar que su lámpara brille. Deben dejar que la palabra de Dios tenga pleno control sobre su propia vida, su ser interior, sus disposiciones, pensamientos, sus palabras, sus enseñanzas, sus escritos y su práctica. Nunca debemos callarnos, siempre, siempre debemos testificar. Ahora el énfasis recae más bien en lo que debe suceder en primer término. El sembrador ha de sembrar la semilla. La lámpara se ha de poner donde pueda brillar. El ministerio debe manifestarse, no se debe encubrir. Pero sea manifiesto o encubierto, cualquier cosa que se haga con él no pasará desapercibido. Porque dice el Señor, no hay nada que no haya de ser revelado. No hay nada encubierto, sino que todo tendrá que salir a la luz. Los hombres tratan de encubrir las cosas, pero en esto siempre fracasarán, porque Dios exhibe todo a la luz. Un día, todo lo que ahora está oculto será revelado. Ahora bien, esta es una verdad que a menudo se pasa por alto. Los hombres piensan que pueden salir triunfantes con sus malos pensamientos, sus malos planes, sus palabras y acciones. Sin embargo, Dios sacará todo a la luz. Y no debemos sorprendernos de que en el relato de Marcos Jesús prosiga diciendo en el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y este versículo es básicamente igual al versículo 9, aunque varía un poquito la forma. El verso 9 dice el que tiene y aquí dice si alguno tiene. La parábola concluye con una sincera amonestación. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Los oídos se han de usar para oír, es decir, para escuchar atentamente y valorar lo que uno escucha. A través de toda la enseñanza de Cristo, tanto en la tierra como desde el cielo, sería difícil descubrir una exhortación que Jesús repitiera más, de una forma o de otra, que la que encontramos en este versículo. Luego la vamos a encontrar repetida en Lucas, también en Apocalipsis, en Mateo, en Apocalipsis 2, 7, 11, en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Y esto no debe sorprenderlo. ¿Por qué? Porque ¿no es acaso la falta de receptividad la que nos conduce directamente al pecado? Y en este caso, al pecado imperdonable, que era el de no creer en el Señor Jesucristo. Las consecuencias de la falta de interés para oír o para oír y no obedecer se dan a conocer luego en la parábola que tenemos en el versículo 13 al 20. Ahora, el Talmud nos habla de las actividades que hacemos para ganar el sustento, ya que se utilizaba para comerciar. Es posible que las ocupaciones diarias, el afán por prosperar y el dar prioridad al trabajo nos haga abandonar o descuidar lo que tiene que ver con el reino de Dios en nuestra vida diaria. Y luego la referencia a la cama tiene que ver con la pereza, la indulgencia personal, la falta de disposición a esforzarse y trabajar arduamente. Pablo felicitó a los tesalonicenses por su trabajo de amor en el capítulo 1, versículo 3, lo cual nos habla de que la vida bajo los principios del reino es una vida en la que hay que tener disposición a realizar grandes esfuerzos. El Señor valora nuestro trabajo o nuestra falta de él,
Cuando usamos adecuadamente los dones que nos han sido confiados, el Señor nos comunica nuevas responsabilidades. Luego el Señor va a hablar de la semilla que crece. La primera parábola nos recuerda que no podemos hacer crecer la semilla. Es más, no podemos ni explicar siquiera cómo crece. Hay un misterio en el crecimiento de la semilla y en la producción de una cosecha. Se requiere una gran cantidad de fe para ser agricultor, así también como mucha paciencia. En la parábola del sembrador y la tierra, el Señor sugirió que una gran porción de la semilla esparcida caería en terreno que no habría de producir fruto. Y esto podría desanimar a los obreros. Así que en esta parábola el Señor les aseguró lo que luego Pablo afirmaría en Gálatas 6:9. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Por otro lado, trabajar para el reino supone que a la responsabilidad humana de sembrar le sigue la soberanía divina de obrar en el corazón de las personas de un modo sorprendente. Así como los procesos de la naturaleza en el crecimiento de una semilla no deja de funcionar, aunque no los comprendamos completamente, así ocurre en el corazón de las personas. Por esa razón, no debemos dejar de sembrar, esperando ver maravillas en vidas transformadas. Querido amigo, hermano, ¿tus oídos funcionan? Úsalos. Que la palabra penetre en tu corazón y que luego la luz de tu testimonio resplandezca alumbrando a muchos corazones para la gloria de Dios. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, abre nuestros oídos para comprender más del Evangelio de Cristo. Que esa palabra y visión nos permita resplandecer en la vida de muchas personas que puedan llegar a comprender tu amor y salvación en Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre, en tu gracia. Amén y amén. Amados hermanos, manteneos bendecibles, porque lo que os deleita os dirige. Hasta mañana.